Muy buenos días. A nombre del Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas del Agua, le damos la más cordial bienvenida al evento conmemorativo del 10º aniversario de creación de este comité. Mi nombre es Doris González, soy comunicadora del Instituto Nacional de Estadística y Censos y estaré conduciendo esta actividad en esta mañana. Saludamos entonces a la comunidad de seguidores que se están conectando mediante el perfil de Facebook de la Dirección de Aguas del MINAE y estaremos retransmitiendo en diferido en el perfil de Facebook del INEC. El Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas del Agua tiene representación de funcionarios de estadísticas ambientales del Banco Central, del Centro Nacional de Información Geoambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, del Departamento de Climatología e Investigación Aplicada del Instituto Meteorológico Nacional del MINAE, de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, del Instituto Costarricense de Electricidad, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento, SENARA. Este es un lindo equipo de personas que han logrado mantenerse unidos y sacar adelante la tarea de promover y facilitar los canales de intercambio de información estadística. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar inicio al acto de apertura, para lo cual le cedo el micrófono al señor José Miguel Celedón, director de Agua del MINAE y quien preside este comité de agua. Adelante, don José Miguel. Muchas gracias, Doria. Buenos días a todos y a todas por estar presentes en esta actividad. Excusar a nuestro jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía que se les posibilitó estar acá, pero están conscientes de la importancia de este comité. Definitivamente la oportunidad en que estamos me engrandece estar acá, no solo por la importancia y necesidad de este comité, sino por los retos que ha significado en estos 10 años de implementación de este comité. Cuando uno pretende buscar una gestión integral del recurso hídrico, como lo hacemos en Costa Rica, es de vital importancia la generación de datos, la generación de estadísticas e indicadores en materia de gestión integral del recurso hídrico. Es la única forma que nos permitimos medirnos de cómo está el país en materia de recurso hídrico. Y este comité es, a mi criterio, uno de los grandes logros y pioneros a nivel nacional de una coordinación interinstitucional para lograr estos fines de indicadores y estadísticas en materia de aguas. En el recurso hídrico habemos muchas instituciones involucradas en materia de aguas. Nuestro país, por la legislación, así lo ha compuesto. De tal forma, no solo es una obligación coordinar, sino un deber para efectos de poder tener información confiable, en este caso, de tema de materia de aguas. Esos esfuerzos de 10 años, que aún quedan muchos retos por atender, ha implicado que tengamos datos de estadísticas e indicadores robustos, consensuados, interinstitucionales, que reportamos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Hemos sabido como comité, como órgano colegiado, llevar adelante los retos que implica la generación de información, que implica la estandarización de la información para un mejor producto. Estos años no han sido fáciles. De alguna forma, el comité ha hecho un gran esfuerzo con todos sus miembros y cada uno de sus miembros para que esto sea hoy día un éxito total. Y como decía al principio, pionero a nivel nacional y creo que también a nivel latinoamericano este grupo de trabajo internacional, porque produce estos indicadores y estas estadísticas que son de servicio público para todos. La Dirección de Aguas ha venido desde años atrás generando información, pero también compartiendo la información. Nuestro sistema de información lo permite en acceso universal a la información, también hacemos monitoreo de calidad de aguas y muchas otras cosas más. De tal forma, el Comité de Estadísticas del Agua que coordinamos, gracias a la conformación que hizo el INEC en su oportunidad, ha permitido que este comité se transforme en esa plataforma idónea para la generación de datos. Muchas gracias por estar presentes acá y les deseo con la presentación los mayores de los éxitos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don José Miguel, por sus palabras. Como bien lo mencionó recientemente, el INEC ha sido uno de los principales gestores de la creación de este comité. Tan es así que fue creado por acuerdo del Consejo Directivo del INEC en su sesión ordinaria del 2 de julio de 2013, el acuerdo número 4. Entonces, para hablarnos sobre la importancia que este comité tiene, vamos a escuchar a la gerente del INEC, señora Floribel Méndez. Bienvenida, doña Floribel. Muy buenos días a todos y todas. Para el INEC es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Les quiero contextualizar un poco todo este trabajo tan grande que hace este grupo. Y es que según lo establece la ley 96-94, la actividad estadística es de interés público. Y para que la actividad estadística se dé en forma racionalizada y coordinada, se crea el Sistema de Estadística Nacional, que se conforma por el INEC como ente rector del sistema, las instituciones de la administración pública cuya actividad estadística sea relevante y las personas de derecho privado que soliciten su incorporación. Asimismo, la Ley 96-94 crea la Comisión Interinstitucional de Estadística, conformada por responsables de las unidades administrativas a cargo de los procesos estadísticos de las entidades del Sistema Estadístico Nacional, que tienen dentro de sus funciones velar por la producción y divulgación de las estadísticas oficiales establecidas en el Plan Estadístico Nacional, promover y facilitar el intercambio de bases de datos, registros administrativos y otros insumos para la elaboración de las estadísticas oficiales, y proponer al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos la conformación de comités sectoriales y grupos de trabajo que se consideren necesarios. La Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico es un instrumento de planificación que proporciona el marco orientador y estratégico para el Sistema de Estadística Nacional. Y el Plan Estadístico Nacional comprende las operaciones estadísticas, las acciones estratégicas y los proyectos estadísticos que deben ejecutar las entidades integrantes del Sistema Estadístico Nacional para poder cumplir con los objetivos de la ley. La creación de los comités especializados busca que las entidades del sector público que conforman el Sistema Estadístico Nacional, al elaborar la información estadística, apliquen un mismo sistema normalizado de conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que posibiliten la comparación, la integración, el análisis de los datos, el aprovechamiento de la información y con ello cumplir con las funciones de la Comisión Interinstitucional de Estadística. Este grupo CETIAGUA fue creado por acuerdo del Consejo Directivo del INEC. Tiene un plan de trabajo que permite articular las acciones del comité con lo estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y el Plan Estadístico Nacional y toda la normativa técnica que emite el INEC como rector del Sistema Estadístico Nacional. Del funcionamiento del CETIAGUA se rescata que la integración y coordinación de las entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional es necesaria para avanzar hacia la armonización y mejoramiento continuo de la calidad, oportunidad, comparabilidad de las estadísticas oficiales del país. Por eso hacemos un reconocimiento a todo este trabajo que durante todos estos años ha realizado este grupo y lo instamos a seguir con esos esfuerzos y con esas iniciativas y retos que tienen para poder proveer al país y a la ciudadanía de datos o estadísticas confiables, oportunas y accesibles a la población en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable doña Floribel. Muy importante conocer lo que nos ha comentado,
Con sus palabras damos por concluido el acto de apertura y vamos a dar inicio a la parte de la conferencia. Solo queremos comentarles que teníamos prevista la participación del señor Fabio Herrera, quien fue miembro fundador de este comité, y estaba muy entusiasmado en acompañarnos en esta mañana, pero bueno, tuvo un inconveniente técnico a último momento, así que queremos dejar el saludo aquí manifiesto a don Fabio, que seguramente después él verá la transmisión, por lo cual queremos dejar acá el registro de nuestro saludo. Vamos a dar paso a la presentación que nos ha preparado Catherine Gómez en representación del INEC, quien nos explicará el trabajo actual y los productos estadísticos que promueve el Comité de Agua. Catherine representa ese relevo generacional al ser la sucesora de don Fabio, luego de que él se retirara. Catherine, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias, Doris. Un gusto saludarles a todos y todas en esta mañana. Estoy compartiendo mi pantalla para una presentación para apoyarme durante mi exposición. Yo les voy a comentar un poco sobre el trabajo actual del comité y los objetivos y los productos que hemos desarrollado. El objetivo del comité fue desarrollar y consolidar un sistema nacional de estadísticas que nos permitiera, que contribuyera con la gestión integral del recurso hídrico, la cuenta del agua, que fuera sostenible, unificado, respaldados en los marcos conceptuales y metodológicos que fueron armonizados y comparables internacionalmente, y el libre acceso a la información sobre la gestión del agua. Este comité se conformó como un órgano oficial de carácter institucional para tratar el tema específico sobre estadísticas de agua. Este comité se creó por acuerdo del Consejo Directivo del INEC. Todas estas necesidades surgieron en atención a una creciente demanda por información estadística relacionada con la gestión integral del recurso hídrico, y se presentaba un problema de descentralización de la producción estadística relacionada con el agua. Este comité se institucionaliza desde el nivel nacional hasta los nodos institucionales, ¿verdad? Al nivel nacional está el Sistema de Estadística Nacional. En el nivel del sector ambiental se institucionaliza por medio del Sistema Nacional de Información Ambiental, que tiene la rectoría, el Centro Nacional de Información Ambiental del MINAE. Y a nivel del sector hídrico meteorológico está el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico, que la rectoría la lleva a la Dirección de Aguas, y luego tenemos los nodos institucionales que coinciden con las instituciones que participan en el Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas de Agua. Esto es un esquema sobre las instituciones que participamos a nivel de asesoría y de consulta, y también de principales fuentes de información. El INEC es el órgano asesor estadístico por su rectoría, y el Banco Central con las cuentas ambientales es el principal usuario de la información. Del MINAE participa la Dirección de Aguas, el Instituto Meteorológico Nacional y el CENIGA, y también participa el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, el CENARA, el ICE, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Ministerio de Salud. El CTI Agua, como parte de los procesos de mejora continua y de organización dentro de este comité, se ha apoyado con dos instrumentos, básicamente. El plan estratégico del CTI Agua, que ahí se establecen los principales objetivos estratégicos que tenemos dentro del comité para el fortalecimiento y consolidación de las estadísticas, y se ha elaborado un reglamento interno. Hubo uno que se hizo en el 2017, actualmente estamos trabajando otro para acoplarlo a los cambios que se generan constantemente en los procesos de producción estadística, y además
para adaptarlo con la nueva ley del Sistema Estadístico Nacional. Como principales productos del esfuerzo que se ha hecho dentro de este comité es, bueno, se cuenta con un sitio web que está directamente relacionado con la página web de la Dirección de Agua. Ahí se encuentran muchos documentos relacionados o que se han producido dentro del CTI Agua y la información sobre las reuniones y minutas de reuniones que se elaboran o que hacemos dentro del comité. Dentro de este comité, el principal producto estadístico es un compendio de estadísticas e indicadores clave para la gestión integral del recurso hídrico. En este compendio se han seleccionado o se producen indicadores que son multipropósito, que permiten atender diferentes fuentes de información, necesidades de información, perdón, relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico, entre ellos los objetivos de desarrollo sostenible, las demandas de información que tenemos por parte de la OCDE y del PNUD. Adicionalmente, se han producido documentos como boletines estadísticos con un carácter un poco más infográfico y con interpretación de las estadísticas o indicadores que producimos. Es importante rescatar, adicional a lo que comentaba doña Floribel sobre los avances y logros alcanzados, que contar con un conjunto mínimo de estadísticas e indicadores permite el monitoreo y seguimiento a la gestión integral del recurso hídrico. Se rescata la armonización en la producción y el uso de estadísticas de agua basadas en marcos conceptuales metodológicos comunes que permiten la comparación internacional. Se ha dado la consolidación de equipos de trabajo interinstitucionales organizados por ejes temáticos. Hemos tenido mejoramiento metodológico en el cálculo de muchos indicadores. Bueno, se ha logrado contar con un sitio web especializado en estadísticas de agua. Las instituciones públicas que hacen uso del agua en sus actividades ahora tienen mayor acceso a los datos. Ha mejorado el intercambio de datos entre instituciones para satisfacer a nivel país demandas de información, tanto internas como externas, y se ha mejorado la calidad de las estadísticas y se han adoptado buenas prácticas en los procesos de producción y difusión. Les agradezco mucho el espacio y estoy atenta para ampliar lo que se requiera. Muchísimas gracias, Catherine. Muy interesante el trabajo que realiza el comité y el aporte de información estadística para la toma de decisiones basadas en datos. Seguidamente vamos a escuchar una última intervención donde se nos comenta sobre la importancia de las estadísticas de agua para la política pública y la toma de decisiones. Nos acompaña el señor Carlos Murillo Zamora. Él es el director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Carlos. Gracias, Doris, y gracias a los y las participantes. Buenos días. Precisamente el Observatorio del Desarrollo, que este año cumplió 25 años de analizar datos para convertirlos en información y estos en bases para la formulación de indicadores y sobre todo para la formulación de políticas públicas. Desde que nos convertimos a inicios de este año en un centro de investigación, Observatorio del Desarrollo, hemos diversificado nuestro horizonte, entendiendo que no solo se trata de analizar datos estadísticos, y en ese sentido, a través del equipo de estadísticos del observatorio, se ha tenido una estrecha vinculación con el INEC y con otras instituciones públicas, sino que hemos pasado a algo que en formulación de políticas públicas es clave. Primero, entender que sin datos no hay posibilidad de entender los problemas públicos.
Esto es lo que en políticas públicas se llama el ciclo de la política pública, en el sentido de que hay una etapa de formulación de políticas, seguido de su implementación y de su evaluación, que muchas veces tendemos a descuidar por una cuestión, si se quiere, cultural, en donde ya alcanzamos los objetivos de la política pública y nos olvidamos de evaluar, sobre todo cuando la política ha sido exitosa, porque creemos que dio resultado, pero la evaluación ex post es fundamental. Hay en el mundo una tendencia a hablar de política pública basada en la evidencia. Es decir, que no solo nos quedemos en que porque alguien tiene una gran experiencia, ha estado en un campo de actividad durante muchos años, la población, sea usuaria, sea beneficiaria, conoce a esa persona, ya tiene todo el bagaje suficiente para formular una política pública. En la fase de formulación es fundamental la parte de problematización. Y cuando hablamos de problematización es no solo en el sentido de identificar los problemas que tiene la sociedad, los distintos actores individuales o colectivos, públicos o privados, las necesidades que tienen los beneficiarios de esa política pública, sino problematizarlo en un contexto que en el caso del agua resulta fundamental y con carácter de vital en este momento cuando hablamos de recursos hídricos. Y permítanme una breve referencia, una de mis áreas de trabajo es la parte de derecho del mar y sobre todo el aprovechamiento de del recurso oceánico fundamental para el planeta. Entonces, estamos entendiendo la formulación de la política pública basada en la evidencia, en el sentido de no solo quedarnos, como dije antes, en la intuición, en el conocimiento, sino en la necesidad de obtener esos datos duros sometidos a prueba, es decir, que se conviertan en evidencia, y en ese sentido, la evidencia lo que constituye es un dato que ha sido comprobado, que está relacionado con un problema que tanto los usuarios como los tomadores de decisiones reconocen que es un problema, porque muchas veces hay gente, una comunidad, por ejemplo, que considera que tiene un problema y reconoce desde su perspectiva cuál es la solución a ese problema. Sin embargo, no necesariamente esa es la solución más apropiada. Entonces, muchas veces lo que sucede es que se generan políticas ineficientes, descontinuadas, que no responden a toda la coyuntura en la que está ese problema ubicado. Cuando hablamos entonces de trabajar con evidencia, significa utilizar la ciencia en un sentido amplio, no solo la ciencia formal, exacta, sino la ciencia social e incluso las humanidades, en donde el propósito de utilizar esos datos como evidencia es reducir el espacio de la intuición y la incertidumbre a la hora de formular una política pública. Es decir, aumentar la confiabilidad sobre la eficiencia y eficacia de las propuestas, la configuración de las políticas y sus posibilidades alternativas. O sea, no quedarnos en con que aquella solución que reconoce el experto o que reconoce la comunidad beneficiaria, porque ha sido exitosa en el pasado, puede ser que hoy ya no sea exitosa. Entonces, ¿por qué es necesario la formulación de políticas públicas basada en evidencia, es decir, en datos? Primero, porque cada vez
tenemos más datos e informaciones, muchas veces de alta calidad, pero hay que sistematizar esa información, hay que establecer los cruces entre las distintas fuentes de información. Se requiere de profesionales con habilidades en el análisis de datos y evaluaciones de políticas públicas, comprometidas y conocedoras con el ámbito hacia donde se dirige esa evidencia para formular la política. Capacidad, creatividad, colaboración y participación es fundamental. O sea, ambientes organizacionales compatibles. Y esto significa como se dice en inglés, un fenómeno top-down, bottom-up. O sea, no es solo que porque haya una instancia pública especializada, no puede incorporarse el criterio y la experiencia de los beneficiarios finales. Hay que hacer un monitoreo del cumplimiento de forma permanente. Hay que reconocer los incentivos que existen, políticos, sociales, económicos, para la implementación de la política pública. Y sobre todo, un fenómeno, en los pocos minutos que me quedan, un fenómeno que a veces perdemos de vista, que es lo que se conoce en el proceso de negociación como las utilidades subjetivas. Es decir, si yo soy representante de una institución pública, pero tengo algún interés particular en el sector en donde estoy participando y en la temática objeto de negociación, voy a ponerle más entusiasmo que si simplemente fuera el representante de esa institución. Es decir, hay que tener en cuenta si lo que yo estoy planteando responde a un criterio subjetivo o a un criterio objetivo basado en evidencia. Y en ese sentido, se requiere trabajar con metodología robusta, con calidad y confiabilidad de los datos, con transparencia de los datos. Y en encuestas, eso lo cuidamos mucho en el observatorio cuando hacemos los sondeos de opinión, cuáles son las preguntas que se van a formular y si las preguntas van a obtener la información necesaria. El tiempo para el procesamiento, lo que en inglés llaman muchas veces el timing, es decir, en qué momento se obtiene la información y cuándo se va a procesar la información. Capacidades analíticas es importante, la independencia de los analistas y de las personas evaluadoras. Porque a veces por ahorrar, y sabemos las necesidades que hay en este momento, quienes analizan la información, evalúan la información y se tiende a mezclar funciones. El ambiente receptivo para la información generada y las habilidades de comunicación. Y termino con algo que es fundamental en este momento y que a veces las entidades encargadas de formular e implementar políticas públicas olvidan, que es la necesidad de una evaluación ex ante, analizar proyectos piloto para entender si con lo que estamos trabajando va a funcionar, el monitoreo, ese seguimiento, acompañamiento constante y periódico a partir de los datos y de los indicadores es fundamental, y terminar con la evaluación ex post. Ya, sin duda, la formulación de datos es indispensable para la formulación e implementación de políticas, sobre todo en una materia que se torna, siempre lo ha sido, pero que se torna cada vez más, como es el recurso hídrico, en algo vital para la humanidad. Este sería mi aporte resumido de una temática compleja, pero que debemos ir comprendiendo. Gracias. Hemos escuchado en esta intervención sobre la incidencia que tienen los datos estadísticos para recomendar a los jerarcas y a los tomadores de decisión sobre los mecanismos para mejorar y robustecer áreas claves de los procesos estadísticos institucionales. Estos respaldados por un marco conceptual y metodológico
común y armonizado. En resumen, eso es lo que nos ha expuesto don Carlos, a quien agradecemos su participación. Ya estamos llegando al final de esta transmisión. Agradecemos su presencia. En este momento vamos a proyectar en pantalla la información de contacto del Comité de Agua para que, si ustedes desean formular alguna pregunta o están buscando información y no la encuentran o no saben pues a dónde remitirla, a dónde dirigirse, puedan comunicarse con toda confianza y hacer llegar sus preguntas, dudas o comentarios. También puede hacer llegar sus felicitaciones a este comité por la trayectoria que hoy estamos conmemorando, 10 años, y el ejemplo al darle continuidad a la iniciativa y perdurar en el tiempo. Entonces, a todos y todas las personas asistentes, les damos las gracias por honrarnos con su compañía. Que tengan un lindo día. A nombre del Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas del Agua, vamos a dar por cerrada esta transmisión.